Bueno, ahora sí, tecnología ya lista. ¿Me escuchas bien? Perfecto, a ver. Ahí dime algo de nuevo, a ver si te escucho bien, porque acá a veces se corta, ¿no? Yo te escucho. Perfecto. Ahí está, que pensé que se me había cortado. Bueno, nada, buenas tardes, acá estamos. Tanto tiempo. Estamos con el señor entrenador José Antonio Barrio, más conocido como Yunque. Siempre tuve la duda del por qué Yunque. Creo que alguna vez me lo contaron, pero como siempre te digo Yunque, al final queda en eso. ¿Por qué Yunque? ¿Desde cuándo viene, aparte? Bueno, pues es una anécdota de jugador de hace tiempo. O sea que el típico mote que te llega de jugador casi de categorías inferiores y ya se mantiene. Un poco, obviamente, la conversación de hoy va a ser básicamente el tema de la selección y demás, pero me gusta, porque generalmente cuando uno llega a estas alturas de entrenador se pierde un poco la historia de jugador. ¿Cómo fue tu historia de jugador? Porque es algo que en realidad hablamos un montón de cosas, pero nunca hablamos de esto y en realidad siempre la duda está. ¿Cómo fue tu historia de jugador? Bueno, yo he jugado solo en un club, he jugado en el Canoe desde que era cadete y bueno, pues lo más divertido al final es jugar y el que no diga el que diga lo contrario mentiría. Entonces, bueno, pues muy gratificante con me parece que estuve como 12 años en el primer equipo y bueno, me retiré con la suerte en el último partido que me retiré ganando una Copa del Rey, o sea que muy bien, con un grupo de amigos y un grupo de buenos jugadores de los que mantengo todavía pues la amistad de toda la vida, al final de mantenerte en tu familia, pues, básicamente lo que es el rugby en general. ¿Hasta cuándo jugaste? ¿Qué te acordás la temporada? Yo jugué hasta el 2003, encadenamos 3 finales de Copa justo al final, cuando la fusión con el Liceo, con el Madrid 2012 cuando vino Eric Lamar, y fue eso, 2001, 2002, 2003, ya fue el último año que me retiré. O sea que creo que jugaste con un amigo mío. ¿Te suena Lautaro Cerino? Claro que De hecho, ayer estuve hablando, bueno, escuchando unas charlas que tiene, así que en realidad me entró la duda por ese lado, a ver hasta cuándo había jugado. Sí, Laucha jugó, bueno, fue mi apertura, cuando yo sí, estaba en las categorías inferiores de San Martín, así que sí, sí, sí. vino para jugar con nosotros pues ganó jugó una Copa y una Copa Ibérica, que además tuvo una presencia súper importante en esa Copa Ibérica, vino desde Argentina y me parece que estuvo como 2, 3 temporadas y luego estuvo en el club de fisioterapeuta también trabajando con nosotros y bueno, un grandísimo jugador y un gran tipo, como sabes. Sí, 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 la verdad yo me llevaba muy bien con él, de hecho sigo hablando con él cada tanto y está, de hecho tengo ganas de hacerle una entrevista por todo el tema de lo que está haciendo él, de kinesiología y las cadenas musculares, que puede, creo que aportar algo interesante y más su manera de ver un poco las cosas, ya que fue jugador y demás puede ser interesante. Pero bueno, dejando un poco ahora sí de lado la charla inicial, ¿cómo te está tomando la cuarentena o post cuarentena y toda esta situación que estamos viviendo quizás un poco extraña? Bueno, pues imagino que como todo el mundo, intentando adaptarnos a lo que es la nueva realidad. Y bueno, pues complicado porque queremos volver a la vida normal y a lo que tanto nos gusta que es el rugby, pero lo que también nos hemos dado cuenta es que al final ahora el paso no solo lo marcamos nosotros, sino lo marca también un poco el desarrollo de la enfermedad y intentando convivir con ella. O sea que al final sí que sea un poco tener un estímulo o una situación que marca lo que es la vida deportiva, pero intentando trabajar en lo que depende de nosotros. Al final hay cosas que no dependen de nosotros y tienes dos maneras de verlas, o frustrarte y empezar a pensar en certezas que hoy no tenemos, o empezar a trabajar en lo que realmente podemos dominar. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque al final, primero que no teníamos una idea o una certeza de los tiempos que esto iba a demandar. De hecho, todavía no lo tenemos. En cuanto esto comenzó, al principio hubo como este fanatismo, de hecho creo que lo hicimos todos, de empezar a hacer cosas en casa, entrenar, buscar la manera de no estar quietos, pensando que iba a ser quizás un mes, dos, tres como mucho y que ya más o menos íbamos a estar de vuelta. Pero ¿cómo fue este proceso de pronto, de tener que parar de golpe a este inicio de temporada extraña también que se está teniendo? ¿Se pudo más o menos organizar bien?
Bueno, creemos que sí, pero con mucha complicación, porque al final ahí ya no depende, creo que hemos tenido todos los mismos problemas. Al final hay un factor que es el factor físico, pero sobre todo el factor mental, que es complicado. Al final los deportistas tienen una concepción de lo que es su actividad y que demanda muchas certezas que ahora no se puede dar. Al final el confinamiento fue duro en lo mental, por el propio confinamiento, por el abandonar también lo que es el deporte, que muchas jugadoras llevaban mucho tiempo haciéndolo y tenían una rutina muy específica y eso al final debilita. También somos un deporte de equipo y necesitamos al grupo y a las compañeras y eso también nos hace mucho mal. Y luego también había situaciones distintas de cómo se vivía la cuarentena. No era lo mismo gente que vivía sola, gente que vivía con familia. Era complicado. Nosotros hemos empezado desde el principio, intentamos eh, promulgar acciones casi a demanda, teniendo mucho cuidado en no intentar invadir una situación complicada como ha sido esto. O sea que, bueno, pues un poco sobre la marcha, intentando dar las posibles respuestas a lo que podíamos nosotros aportar. Hace un par de semanas estuve con Oti Camacho hablando y uno de los temas era la pedagogía en este tema de los entrenamientos. Yo creo que en esta situación de la cuarentena, y especialmente por lo que decís, que al final cada uno estuvo en una situación muy independiente, muy individual, hubo mucha mano, ¿no? En ese caso de pedagogía, de intentar apoyar quizás, por decirlo raramente, ¿no? Pero psicológicamente al deportista, porque al final se encontró en una situación muy, muy, muy llamativa. Bueno, nosotros directamente lo que hicimos fue pedir apoyo del psicólogo deportivo del Consejo y fue él el que nos dijo que tuviéramos calma y que era una situación muy complicada y de mucho estrés a las deportistas y que había gente que se estaba equivocando, intentando acelerar en situaciones de vuelta a la actividad y eso el deportista lo podía tomar para bien o para mal. Entonces, pues bueno, creo que al final es un reto también como entrenadores. Veremos a ver ahora la vuelta a la actividad en la que pues, probablemente en la situación en la realidad de los clubs, pues al principio vamos a tener que empezar a tener una didáctica distinta, al menos al principio, fuera del contacto y un poco más buscar un poco trabajos más cognitivos, pero bueno, que yo creo que también es un tema de oportunidades, de cosas que no hemos tampoco podido trabajar con lo que debiéramos y que probablemente esto nos permita o nos obligue a hacerlo antes de volver al rugby normal. Una de las cosas, justo te mencionaba a Lautaro, una de las cosas que él decía en la charla que estaba teniendo, que a partir de todo esto iba a haber mucha lesión por estrés. Pero no tanta la lesión, obviamente que iba a haber lesiones por la falta de entrenamientos y demás, pero que podía llegar a haber mucha lesión por eso, por la situación del estrés mental que uno puede generar y la ansiedad que uno tiene de estar encerrado y de querer hacer al final lo que uno tiene ganas. Y que él lo veía mucho más por ese lado que tanto el tema físico. Decía que el tema físico se podía recuperar, pero la ansiedad por querer estar en el campo, por querer placar, por querer jugar, era lo que más quizás había que controlar. Pues mira, ahí creemos que es fundamental esa gestión para la vuelta porque hemos empezado a ver o hemos detectado y nos han mandado información de dos tipos de situaciones. Directamente el que se ha roto justo en pleno confinamiento en la cinta, ha habido muchas roturas de fibras en la cinta, que parece... Sí, parece de coña, pero sí. Sí, con mucho, además, pues mucha problema en los tendones, en la parte de todo el salto que hemos hecho, todos los saltos que hemos hecho en unas superficies que no estábamos habituadas. Pero sin embargo estamos viendo ahora que en el atletismo, toda esa situación de tanto parón, están haciendo unas marcas probablemente de las mejores de los septiembres y de los agostos de hace mucho tiempo, con lo cual también el descanso estoy con Laucha en eso, porque al final ese descanso y esa situación de esa gestión del descanso, el que lo ha hecho bien puede estar en una buena situación de competición. Eso sí, el que no lo haya llevado bien y ha tenido un estrés tal, va a tener un problema mental y probablemente un problema físico trasladado en lesión. A su vez, al principio de la cuarentena hablaba con Borja por esta situación también de intentar evitar que de pronto la calma sea progresiva, que obviamente íbamos a tener una calma física progresiva, pero que tampoco uno podía dejar de entrenar, especialmente a los niveles que estamos hablando, a nivel de selección, donde volvemos a lo mismo, no teníamos una temporada armada como para decir, bueno, en septiembre se vuelve, en octubre se vuelve, entonces era
difícil programarlo. Y otra vez la misma situación, la circunstancia personal de cada uno. Fue complicado sentarse, o por lo menos hacer el zoom con todo el resto del cuerpo técnico y más o menos plantearlo. Porque yo lo veo desde este lado y digo, por mí imposible, porque no, ¿cómo manejar los tiempos? Bueno, era complicado, pero también hay una componente que no se nos olvide, que es el aspecto afectivo de las jugadoras. No podemos, ellas necesitaban entrenar, o sea, era casi más la necesidad mental de mantener un poco la inercia de toda esa programación que tenían de entrenamiento, a que al dejar de ser entrenamiento los pudiera buscar una situación complicada también en lo mental, con lo cual intentamos buscar un poco el equilibrio, casi haciendo una situación casi a demanda, casi individual, pero ese equilibrio entre el sobreentrenamiento que no valía para nada en casa y la pérdida de absolutamente todos los horarios y rutinas. Date cuenta que, por ejemplo, una jugadora de 7 a nivel internacional que esté en series mundiales está como 10 meses con un calendario absolutamente dirigido desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Pasar a no tener ningún horario, eso es muy difícil de digerir. O sea, se puede hacer, se puede gestionar, pueden hacer cosas, han podido hacer cosas que no han hecho hace mucho tiempo, como ver a la familia, poder dedicarse más a los estudios, etcétera, pero era importante que tuvieran un input deportivo, no solo por lo físico, sino también por lo mental. Y en el caso del cuerpo técnico, porque estamos hablando de los jugadores y demás, que por ahí es al final lo que se ve en el campo, pero el cuerpo técnico creo que el estrés también es importante a la hora de manejarlo, porque al final quizás el querer hacer cosas o el no tener una idea de lo que va a pasar también te generó estrés, o lo pudiste más o menos organizar. Mira, al principio no te voy a decir que positivo, pero había cosas muy interesantes en cuanto a recuperar tiempo. Por ejemplo, no habíamos estado tanto tiempo en casa, hace años que no estábamos todo el tiempo en casa. Tener un tiempo también para la formación, no solo de rugby, sino un poco pues ver otros deportes y tener un tiempo de calma. Pero cuando había ya un momento ya de empezar a ver un objetivo o centrar un objetivo, que al final todos necesitamos tener un proyecto en el cual fijarte, pues al final había tantas variables y aún seguimos teniendo tantas variables de programaciones y de tipo de trabajo y de tanto espectro cambiante, que efectivamente no te niego que ha sido complicado. Las últimas semanas de confinamiento empezaron a ser complicadas y bueno, y al principio, hasta que no tuvimos ya las fechas concretas en las cuales ya empezamos a decidir cómo íbamos a plantear en el 15 esa situación, también ha sido bastante complicado el estado. Ahora lo tenés más o menos estructurado ya, más allá de que obviamente hay variables, pero está bastante estructurado, o todavía faltan quizás algunas cosas por programar. Hombre, está estructurado, tenemos 3 planes de trabajo, pero vamos, están ya más o menos cerrados, siempre con la mentalidad de que la pandemia va por libre y todo puede hacer que cambie de un día para otro. Pero bueno, insisto, nosotros hemos intentado convencer a los jugadores y convencernos a nosotros mismos que al final de eso no podemos nosotros hacer nada, con lo cual nosotros seguimos con nuestro plan y de algún cambio pues tendríamos que tener un buen temple para poder cambiarlo y poder modificarlo en cualquier momento. Con este plan, ¿cuándo volverían, o no sé si ya volvieron en algunos casos, los entrenamientos físicos, más allá del tema Zoom, el tema de virtualidad y demás, pero cuándo volverían a juntarse si es que se puede? Están volviendo los entrenamientos físicos, cada uno en su zona, como núcleo localizados, estamos intentando que los núcleos estén localizados un poco. Por ejemplo, las cuadradas que están en Madrid están trabajando ya en el Consejo de forma del aspecto físico también, las catalanas están reagrupadas. Estamos intentando que haya grupos ya que estén trabajando juntos, pero que sean grupos fijos, o sea, que no puedan haber mucho cambio para intentar buscar la posibilidad de que cuando lleguemos a la primera concentración no tengamos positivos en el primer momento y perdamos jugadoras por ello. ¿Te permite quizás esto como oportunidad de ampliar un poco los grupos locales? Es decir, en Madrid de sumar un poco más de gente, en Cataluña sumar más gente, ¿o preferís seguir con las 40 que más o menos venías manejando? Bueno, lo que hicimos al principio o al final de temporada, lo que hicimos fue
cerrar una lista de 40 para este primeros 4 meses. También el momento ahora de abrir es complicado, porque cuanto más abras el grupo es más complicado, porque en algún momento se tienen que mezclar y el riesgo es mayor. Entonces decidimos mantener la idea primera, que era cerrar el grupo en este final de proyecto o final de trayecto de la clasificación, en las cuales trabajaríamos con 40 jugadoras y luego en las concentraciones, dependiendo de cada concentración, vamos a trabajar o con 30 o con 28 jugadores. Ahora, el tema estaba pensando también, no solamente por el 15, sino por el 7, porque hoy por hoy todavía se siguen mezclando algunas jugadoras. Ya cada vez menos, pero hoy por hoy se sigue utilizando algunas jugadoras de 7 dentro del 15. Este planning que se tiene en cuenta que también no hay idea de lo que va a pasar con el 7, o quizás al 7 hoy por hoy o esta temporada se le va a dejar, no digo de costado, pero sí quizás no ser la prioridad. A ver, yo sí que creo que al final el desarrollo del rugby femenino busca no la profesionalización, que también, sino un poco la especificidad de cada una de las modalidades. Y con ello, además, después, supuestamente, si World Rugby mantiene el proyecto que tiene después del Mundial del 2021, marcará ya ya casi ventanas ya casi totalmente asépticas entre el 7 y el 15, y eso nos va a obligar a todas las selecciones, que al final somos casi todas las del mundo, excepto alguna, en intentar buscar especialistas tanto en el 7 y el 15. Ya no solo a nivel internacional, esto va a hacer que al final la competición también sea especialista, es decir, va a haber una temporada de 7 y una de 15, con lo cual la jugadora de 7, por ejemplo, ahora tenemos jugadoras de 7 que juegan las series mundiales, que juegan la liga de 15, cuando debería de ser al revés, debería de jugar la liga de 7 y luego jugar las series mundiales. Entonces esa situación, esos ventanas que va a crear, va a hacer o va a crear definitivamente que esa especificidad de cada uno de los dos deportes sea real, ¿vale? Entonces tendríamos, ya lo sabíamos el año pasado, tenemos 2 años un poco para buscar todas las selecciones, buscar un músculo mayor para que al final el volumen de jugadores internacionales sea mayor y poder adoptar o intentar seguir estando en la élite de las dos situaciones. Y a partir de eso estamos llegando, o el trabajo de la federación tendrá que ser pues buscar esas 25 o 30 jugadoras más que puedan estar a un lado o en otro. Previamente, antes de esto, nosotros sí que ya habíamos planeado o habíamos trazado un plan, Pedro y yo, para esta situación. Es decir, antes de la pandemia habíamos visto que con estas fechas, si queríamos llegar al primer objetivo, al objetivo de este año de la federación, que sería la clasificación para la Copa del Mundo, hasta la clasificación las jugadoras debían estar centradas, las que entraran en esas 40 debían estar centradas en el 15, ¿vale? Entonces no iban a hacer cambios de modalidad, por lo menos hasta la clasificación. Esto tenía el riesgo de, en el principio cuando hicimos el primer diseño, nos venía bien porque teníamos, aunque había todavía torneos de la temporada pasada y habíamos conseguido los suficientes puntos para que el riesgo fuera menor. Y el único riesgo que teníamos, que también tenía Irlanda, que también hablaba de eso en las fechas del clasificatorio, pero que iba a adaptar también nuestra estrategia, era Dubái y Cape Town, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final la pandemia lo que está golpeando y está golpeando mucho es al 7 por el tema intercontinental. Es decir, ahora de aquella manera se van a poder empezar a hacer torneos de selecciones a nivel continental, pero hay muchas dudas de cómo empezar los torneos con las series mundiales con equipos, pues eso, de Australia, de Kenia, China, etcétera, etcétera, con lo cual va a tener una temporada complicada y un poco de año de transición. Sí, es más, hasta no quiero arriesgar, pero creo que al final, primero que no sé si se va a terminar haciendo la temporada de Seven como se venía haciendo, creo que no, y cuántas sedes se van a terminar jugando si es que realmente se juega, porque quizás abrir el campeonato de Seven por dos torneos, no sé si lo vale, si no lo vale, estoy hablando de lo que es el torneo en sí, más teniendo en cuenta que hoy por hoy la prioridad en general de la mayoría de las selecciones es el Mundial del 2021.
Podría ser un año de transición también para probar nuevas jugadoras, en general, no digo solo de España, sino de la mayoría de los equipos, que podría ir por ese lado, pero yo lo veo complicado por la situación en la que estamos. Si vemos que en un mes se calma todo y se pueden abrir los torneos y demás, al final no va a cambiar demasiado lo que estaba. Pero creo, Bueno, no sé. sería compatible para una realidad como la nuestra. Lo que pasa es que no nos olvidemos que al final, hoy por hoy, los juegos siguen estando ahí, con lo cual, de alguna manera, las series mundiales, en la medida que se pueda, se buscarán un formato seguro, pero también que puedan mantener un poco la competitividad. Hoy por hoy van a adoptar torneos y training camps entre selecciones del mismo continente, en sitios seguros, pero algo tendrán que hacer para intentar reactivar. También es verdad que también tiene también un componente económico, que al final hay dos de los grandes patrocinadores de las series mundiales, son las líneas aéreas y los hoteles. Complicado el tema. Están golpeados en esta pandemia. Entonces, bueno, complicado a ver qué pasa con los juegos, porque yo sí que creo que los juegos sin público no se van a hacer. Cualquier otra competición se podrán hacer, pero los juegos estoy convencido que si no pueden ofrecer la presencia de público no se harán. Entonces, bueno, por lo menos hasta febrero, no antes de febrero, el 7 a nivel de series mundiales, no va a haber nada. Hay varios proyectos de mini temporada, un poco análogo a lo que veíamos en la Fórmula 1, juntando dos series, etcétera, pero hoy por hoy son proyectos y que están esperando a ver cómo maneja la epidemia. Bueno, en eso creo que Europa tiene quizás cierta ventaja, porque al final uno puede jugar con equipos un poco más potentes, como es el caso de Francia, como es el caso de Inglaterra y demás, mientras que al final por ahí Nueva Zelanda le queda jugar contra Australia y poco más, y en Estados Unidos es Canadá y poco más. En eso creo que por ahí si se hacen mini torneos o mini continentales, creo que España tiene cierta ventaja que puede al final jugarle a favor en el futuro. Sí, pues, completamente. Es la idea de utilizar pues el grupo Irlanda, Francia, Reino Unido y de ahí sacar jugadoras jóvenes de proyección, en el que puede ser un buen año para ellas, sobre todo para nosotros que no tenemos, que en principio si no hay un cambio con el tema del doping de Rusia, no tendríamos acceso a los juegos. Imagínate los franceses con la espada de Damocles, con la posibilidad de los juegos ahí. Muy complicado. Volviendo al tema este del 7 y 15 y una pseudo liga local o una supuesta liga local que se puede llegar a armar, ¿te complica un poco ese panorama de cara a futuro, pensando en que no que vas a dejar de tener jugadoras, pero sí que ya por ahí tenés que empezar a no convocar algunas que son más específicas del 7? ¿O No, intentás no pensarlo demasiado? no, pues hay que ir preparando y hay que preparar todos, a selecciones y clubs, porque al final, pero es que no va a poder ser una elección, porque al final si Sí. tú si te va a aumentar las series mundiales, vamos a intentar, o va a intentar World Rugby mantener la estructura parecida, que ya es una burrada, pero en el 15 va a haber una liga mundial, entonces eso va al final en las cuales vamos a poder tener acceso en unos grupos importantes con grupos americanos, o vas a tener un campeonato de Europa o una zona europea y luego vas a jugar depende cómo quedes en esa zona europea, con equipos americanos y de Oceanía, con lo cual si te vas a 10 partidos internacionales y 8 series mundiales, olvídate, o sea, ya la jugadora ya no da más. Entonces, es lo bueno que tienen las situaciones de, mira, es que ni te lo pienses, es que esto va a ser así, y lo que necesitamos es tener dos grupos diferentes que trabajan así. Bueno, ahora estos días que estuve haciendo el historial, estoy terminando de hacer el historial desde que comenzó quizás a manera nacional el rugby acá en España. Y en los últimos años, o sea, entre 7, 15 y demás, se están jugando solamente de clubes, 12, o de clubes autonómicos, 12 torneos al año. Sumado a eso, yo siempre pienso en la carga física, ¿no? Sumado a eso la selección, sumado a eso, bueno, el tema de los juegos, o de las series internacionales. Al final, yo creo que más allá de la parte negativa de esta cuarentena, es que para muchas creo que fue un buen momento de recuperarse físicamente, porque realmente venimos con una carga, y creo que lo notarás también en algunas jugadoras, venimos con una carga física importante estos últimos años. Pues sí, no te puedo decir que no, porque es que además lo hablaba el otro día con el curro médico nuestro. Al final, jugadoras como Anne, como Losada,
como bueno, en general todas al final llevan una carga y un estrés competitivo que está muy bien, porque estamos en la élite de los dos, de los dos, de las dos modalidades. Cuando juegan la Liga Española, al final la Liga Española no es la liga de hace 7 años, sino es una liga con ritmo, con impactos. Al final es verdad que hemos regenerado mucho la selección, pero al final incluso siendo jugadores jóvenes llevan mucha carga y sobre todo las que han tenido lesiones importantes, o que han tenido situaciones de estar renqueando sobre lesiones, les ha venido fenomenal y es una de las posibilidades que tenemos, además de tener ahora por fin el equipo completo para poder atacar el objetivo. Bueno, o sea, al final siempre hay que buscar el lado positivo y en ese caso la recuperación de varias lesionadas. Bueno, Marina se operó de ahora, creo que fue del tendón de Aquiles. Creo que se aprovechó para ir al taller unas cuantas. Si se pudo, por lo menos. Y hoy en día, ¿dónde estamos parados? Pensando en la primera idea de lo que es septiembre, creo que habías hablado de en un mes empezar a pensar ya directamente en los partidos con Rusia, que lo das como el rival difícil, pero ¿dónde estamos parados? ¿O cuándo comenzarías con todo esto un poco más fuerte? Con el 15 nuevamente. Bueno, nosotros tenemos una concentración previa del 23 al día 3, en el cual ya tenemos el protocolo de actuación preparado, pero como estamos a un mes del campeonato, lo hemos retrasado lo máximo posible para que esa concentración lo podamos hacer ya de manera real, entrar en periodo competitivo. Hoy por hoy en España, en ningún sitio se puede hacer un trabajo de ese tipo, con lo cual con este protocolo de PCRs y burbuja nos lo tiene que autorizar explícitamente para poder ir a prepararlo, pero es que si no nos lo aceptaran, nosotros no podemos preparar al equipo para jugar el Campeonato de Europa, y menos contra un país que es el peor país que nos podría tocar en una pandemia, que es Rusia. O sea, que acaban de jugar el campeonato ruso sin problemas, están haciendo contacto sin problemas. Si te tienen que enseñar 15 PCRs negativas, te las van a enseñar. Sabemos que, bueno, en el tema de farmacéutica, no vamos a hablar mal de Rusia, pero las sospechas siempre caen para el mismo lado al final. Tenemos que ser un poco laxos en eso, pero desde luego ellos están centrados, las jugadoras de 7 van a estar todas ahí porque además no hay actividad de 7. Nosotros estamos muy volcados en el partido de Rusia, porque entra la variable del COVID, que vamos con retraso con ellas. Ellas hicieron un buen partido, van mejorando y han hecho un partido bueno contra Holanda, y con los refuerzos del 7 seguro que van a estar mejor y nos la jugamos a un partido. O sea, si quieres ese partido, adiós. Entonces, vemos que Holanda bajará con respecto a otros años, bajará, porque después de haber perdido el partido de Rusia, pues si nosotros ganamos a Rusia, no sé de qué manera vendrán a España, pero el partido de Rusia creemos que hoy por hoy es el partido más duro que tenemos, porque hay variables que no podemos controlar. A ver, y físicamente no son pequeñas las rusas, nunca lo fueron, y están en un momento, como decís, que están en plena temporada. Ahí sí que la diferencia en cuanto a ritmo de juego quizás se puede notar un poco, pero ahí es quizás donde tendría que aparecer la calidad y la experiencia de las jugadoras españolas. Yo espero también, y las fases estáticas deberíamos de poner nosotros nuestro activo, la melee, el mall, la touch, pero claro, insisto, vamos a jugar contra un equipo que lleva 2 meses haciendo contacto y ninguna de nuestras jugadoras, ni tan siquiera, bueno, sí, las que están en Francia han empezado a hacer contacto, pero ninguna de todas llevan como 6 meses sin hacer contacto, lo cual nos preocupa. Eso va a ser un lindo desafío. Uno más. Un 2020 para el recuerdo va a quedar dentro de unos años cuando miremos para atrás y veamos todo lo que fue esta temporada. Creo que si hay que contárselo a alguien, creo que no nos va a creer. Desde luego, además nos preocupa más que el partido de Irlanda, que seguro que el partido de Irlanda es un partido de más rugby, pero que lo que vamos a jugar contra Rusia es algo que no podemos controlar al 100%, con lo cual, bueno, interesante.
Y después de eso, obviamente, si se dan los resultados lógicos que esperamos que se den, viene lo que sería este Cuatro Naciones. Irlanda también empieza, creo que ahora la semana que viene o la siguiente, los torneos medio regionales. Después recién en enero empieza lo que sería para ellos la División de Honor. No sé la situación del resto de las selecciones o a nivel local, porque la verdad tampoco las federaciones están poniendo mucha información. Pero ¿tenés data de eso, de cómo van, de si están igual que nosotros, si no? No, solo estamos, conocemos que Irlanda ha arrancado, que Inglaterra también ha arrancado, que Gales están, todas las jugadoras galesas están en Inglaterra porque creen que su liga no va a poder empezar, y no tenemos ni idea ni de Italia ni de Escocia. Sabemos que de Escocia salieron unas declaraciones como que el seleccionador lo dejaba, no sabemos si ahí hablaban de una mezcla un poco de si un tema de enfermedad y también un tema de presupuesto, porque claro, las federaciones grandes, todo el tema del tema de los test match les está matando porque han reducido mucho su presupuesto, y al final sabemos que al final el femenino es una de las cuentas fáciles de borrar. Sí. No lo sabemos. O sea, sé que nosotros estamos buscando un test match entre la concentración del europeo y el Cuatro Naciones. Sé que todo el mundo está buscando hacer algo sobre esa fecha, porque claro, son 2 partidos que vamos a jugar ahí como podamos, y hay que buscar una actividad justo antes del Cuatro Naciones, porque te la juegas en 3 partidos, te la juegas. ¿Lo consideras justo este formato o poco justo? ¿Consideras que está bien este formato? O más allá de la eterna discusión del Seis Naciones, que bueno, que eso es para el debate eterno, que para mí, yo soy partidario no de que España entre al Seis Naciones ni demás, sino que en realidad que el Seis Naciones no tenga nada, que no consigan entrar a ningún lado, que al final los equipos o las selecciones europeas tengan que pelear en un europeo y no en un torneo privado. Bueno, pues estamos muy contentos porque es el mejor formato que podíamos tener. Porque al final podemos jugar todos contra todos. Al principio se ha hecho un poco por el COVID, porque al principio lo que era dependiendo del ranking, teníamos que jugar una semifinal, sí, y el que ganaba ir a la final, con lo cual te jugabas mucho en el primer partido, y esto por lo menos te hace jugar, primero es más justo porque juegas todos contra todos, y luego nos permite tener un poco de red. O sea, al final vas a que ganar 2 partidos. Si pierdes el primero, que puede pasar, todavía tienes 2 partidos en los que te puedes remontar, con lo cual y además conseguimos al final, como no terminó el Seis Naciones, conseguimos que se fuera al ranking del 2019, que era justo cuando habíamos ganado a Gales, y entonces somos ranking 2, con lo cual pues jugar 2 partidos en casa, y si pudiéramos hacerlo con público, pues ya sería muy importante. ¿Cómo está el tema para los que nos están escuchando y viendo y demás, cómo es la clasificación para lo que es Nueva Zelanda 2021? ¿Cómo queda? Porque bueno, obviamente lo sabemos nosotros, pero para ir explicándolo. Bueno, pues ahora en octubre, noviembre, con las mismas fechas que van a terminar las asignaciones, nosotros jugamos el Campeonato de Europa. El campeón del Campeonato de Europa pasa a un torneo de 4 naciones, ¿vale? Que si fuéramos nosotras jugaríamos, es un todo contra todos, un round robin de todos contra todos, y el formato o el orden de los partidos lo ha generado o lo genera el ranking, el final del ranking del 2019, con lo cual nosotros jugaríamos en casa contra Irlanda y contra Escocia, y viajaríamos a Italia para jugar contra ellos. Ahí el primero de ese torneo va al Mundial, y el segundo iría a una repesca bastante fácil en cuanto a menos factible, más que factible, contra probablemente Hong Kong, que sería el rival más. Sí, suele darse que generalmente cuando uno quizás no queda en la clasificación europea primero, después ir a los repescas, a estos torneos quizás más internacionales, el equipo que quede de Europa siempre tiene quizás una oportunidad un poco mayor, quizás por la cantidad de equipos que hay aquí, especialmente en 15, donde Sudamérica no tiene 15, donde Norteamérica tiene, bueno, quizás Estados Unidos y Canadá, pero es como que hay menor cantidad, y al final Europa tiene más equipos o más selecciones y más nivel que el resto de los lugares, bueno, creo. Pero por eso, mira lo que nos han hecho este año. Han quitado una plaza de Europa, porque el último mundial se quedó solo Escocia fuera. Ahora se quedan 2 países europeos fuera. Entonces le han dado una plaza a Fiji directamente como campeones de Oceanía, siendo el tercer país de Oceanía.
No sé si es justo o no es justo, pero bueno, si fuese justo, sí, yo creo que más justo es que se jugara en esa plaza en el repechaje directamente, porque creo que la zona de Oceanía está perfectamente representada por Nueva Zelanda o por Australia. Pero bueno, es una búsqueda de intentar globalizar un poco el 15 y apostar por una federación como la sudafricana y como la africana, que necesitan que vaya un poco para allá. Bueno, pero World Rugby hace estas cosas raras. De pronto, en el Seven, creo que era que bueno, el puesto que tendría que tener Centroamérica se lo sacaron porque ya estaban en Canadá y Estados Unidos. Hace cosas raras a veces. Mira, en la clasificación nuestra de Río había un partido que se jugaba, que era cuando se jugara en la clasificación Estados Unidos, Inglaterra, última serie en Ámsterdam, el último partido, quien ganaba iba a los Juegos. Si ganara a Estados Unidos, iba a México, porque era el primero Sí. Bueno, yo estoy convencido que ahí hubo de partido Inglaterra y México, porque claro, es verdad que luego fueron al torneo regional y le metió 90 puntos a Estados Unidos en un partido de 7. O sea que, bueno, pero efectivamente lo podían cuidar un poco esos Detalles. ahí lo podían cuidar antes, no que estén ahí en el partido diciendo en la que nos hemos metido si México va a los Juegos. Sí, a veces, pobre, pienso yo, o sea, a veces hablo con gente de México y siempre quedan como relegados, pobres, o sea que tienen que hacer algo más para poder entrar a todo, o sea, siempre es como, bueno, ya están casi ahí, no, otra vez hay que pasar por otro lado ahora. Este partido, este partido lo hubiera ganado Estados Unidos, algo se hubiera inventado. Un doping positivo, anulado todo. A nosotros nos vino bien, porque se metió ahí Reino Unido y fue una selección europea menos para buscarnos la clasificación, pero bueno, efectivamente debería de ser más claro y más y anticipar en la información. Yo sé que además el COI les ha dado desde el principio algunos toques sobre esto a World Rugby porque no puede haber tantos cambios en la decisión de quién va, quién no va a los juegos. Sí, y más que por ahí durante la misma clasificación lo hacen, o sea, un torneo que se está jugando y después dicen, no, mejor en realidad, como ya hay dos de Norteamérica, no queremos un tercero, quizás por el nivel que tiene, pero después sí, pero después no. Al final creo que la regla tiene que ser igual para todos, que clasifique quien clasifique, nos guste que nos guste. Lo que decíamos antes, el tema de sacar a un puesto de Europa, que era una de las cosas cuando hace un par de años se hablaba del tema del Seis Naciones, de querer ser parte, de involucrarse, y yo en su momento, de hecho lo escribí en algún momento diciendo, pero ojo que hoy por hoy, siendo campeones europeos en este formato, vamos. Cuando empecemos a meter a la gente del Seis Naciones, ya va a haber otra diferencia. Entonces, al final es eso, un poco a veces a favor y a veces en contra nos juega toda esta situación de las clasificaciones. Si eres británico, es siempre a favor. Sí, eso siempre. No, ahí no vamos a discutirlo. Pero, ¿dónde se inició todo esto? Si ellos no están, no se puede jugar. Hay que darle gracias. Siempre agradecidos a los británicos. Y bueno, continuando con el tema del 15, se viene septiembre, o esperemos que se venga septiembre, un mes intenso. Y por otro lado pienso en lo que hablabas del tema de Inglaterra y las chicas de Gales que se están yendo a jugar a la liga inglesa. Hay dos jugadores, bueno, dos o más, por lo menos dos internacionales de España que se están yendo a jugar también a la liga inglesa. Hay otras jugadoras en la liga francesa. ¿Te beneficia un poco esto o por el contrario, preferirías tenerlas todas juntas? Estamos hablando obviamente de Patri, de Bimba y demás, ¿no? Tenemos a Patria Bimba en Exeter, tenemos a Sayoa y a Maika en Bayona, tenemos a Lourdes y a Macías en París, tenemos a Amalia en Toulouse. Entonces, por un lado, pues las dos cosas. Por un lado es interesante porque están en un entorno de máximo nivel y a hoy por hoy están trabajando más que aquí en España. El problema es, hoy hablaba justo hoy con Bimba y con Patri esta mañana, tenemos una reunión esta mañana, cómo vamos a poder mantener un poco la burbuja con ellas, ¿vale? Porque nosotros todo esto, al final, vamos a poder competir, pero con entornos muy complicados de nulo contacto con otros grupos, PCRs para aburrir. Entonces, cuando vengan tienen que venir ya con la PCR negativa, porque claro, si vienen aquí para que lleguen aquí, le hagan una PCR, sea positiva, no se pueden volver. O sea, que es un problema logístico importante. Entonces, eso nos va a crear problemas. Estamos viendo a ver
a lo mejor algún ciclo no volver a Inglaterra para quedarse aquí, entonces nos complica mucho y reducir variables, pues estamos intentando reducir todas las variables para que no tengamos muchos positivos, que alguno habrá, pero bueno, por lo contrario, en el rugby, hoy por hoy, son las que tenemos como privilegiadas que pueden estar haciendo cosas que aquí en España de momento no podemos hacer. Bueno, y sumado que encima con Inglaterra, que está el tema de la cuarentena a la vuelta, con lo cual también es complicado para ellas, más allá que por ahí para acá pueden entrar sin problemas, después a ellas les toca y también es una complicación para el club. Un poco creo que la idea, especialmente lo que comentaba Patri en algún momento, que bueno, que quieren que sea una de las líderes del equipo y si encima una de las líderes no puede estar, quizás no estarán muy contentos por ahí con su situación. El club ya lo sabía y Patrick Wimba todos han hecho un esfuerzo en su contratación para poner una cláusula en la cual su venida con la selección era prioritaria, pero efectivamente ya es que hay 2 semanas que paramos que podrían volverse a Inglaterra, pero claro, el club está mirando a ver si a través de la federación, o con la PCR última que le hiciéramos nosotros negativa, pueden viajar y no cuarentenar, porque claro, si van a Inglaterra para estar las 2 semanas allí en cuarentena, pues para eso no merece la pena, se quedan aquí, o sea que complicado, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Sí, porque aparte, más allá de la situación de la cuarentena, es que pierden entrenamientos, pierden condición física, porque uno dice, bueno, entreno en casa, sigo moviéndome, pero al final el tema del contacto se pierde. Por más que sean solo 2 semanas, pero son 2 semanas ahora, 2 semanas quizás dentro de un mes, otras 2 semanas, y al final eso termina perjudicando al resto de las jugadoras. Bueno, nosotros al final, el periodo que vamos a tener, que van a ser 8 semanas o 9 semanas, al final esos descansos no van a ser tan complicados, o sea, no van a ser casi 2 semanas, van a ser 10 días en el cual podemos tener un bajón, un poco de subida, y al final van a necesitarlo, sobre todo al final, porque la pretemporada, en Guecho vamos a estar de pretemporada, sobre todo cuidando el aspecto físico y de vuelta al rugby, pero ya a partir de ese momento ya no hay paradas, o sea, juegas otra vez, paras y luego son 3 partidos a la máxima intensidad, con lo cual en la situación de carga, una vez que empecemos con nuestra burbuja, no sería problema, sería un poco más problemático, porque es verdad que al final en un proyecto profesional tienen que tener lo máximo posible, pero cuando la contrataron ya sabían que esa posibilidad existía y cuando van a estar a tope con el club va a ser a partir de enero, cuando esperemos estemos ya clasificados para Nueva Zelanda. Hablas de esta burbuja de 9 semanas. ¿La idea es estar concentrados las 9 semanas o vas a dar un poco tiempos libres y que en el caso de las francesas y bueno, en el caso de Patri y Bimba puedan volver? ¿O la idea es tenemos desde esta fecha hasta esta fecha selección exclusiva? No, van a poder volver. Vamos a intentar mantener una burbuja virtual, ¿no? Es decir, van a poder volver a casa, pero lo que estamos intentando y el mensaje que les estamos transmitiendo constantemente a ellas es que tengan el mínimo cambio de personas con las que están tratando y el mínimo cambio de grupos, ¿vale? Entonces, incluso creo, todavía no tengo el protocolo aquí, pero creo que la primera PCR se va a hacer 72 horas antes y no que se aíslen, pero vamos, van a estar una situación muy controlada para no intentar contagiarse. Entonces, sé que sabemos que es una putada, sabemos que es una situación complicada y que al final el rugby también pues genera un poco pues el contacto con los demás, en gente que te va a ver, a entrenar y tal, pero y queremos competir y que no queremos no perder jugadoras, es lo que nos toca. Y estoy convencido además que el equipo que menos pierda o mejor gestione esta situación es el que va a tener más posibilidades de llevarse el catálogo. Ahora, pienso en temporadas anteriores donde por ahí si se daba esta situación era bueno, cuidado con la comida, con la bebida, con la carga física y demás. Ahora es no te juntes con nadie, quédate en tu casa. ¿Cómo cambió todo? No, estamos ahí con la primera concentración, el primer día es clave, pues claro, tienen que venir de manera individual, no se pueden juntar hasta que den todos negativo, la que es positivo se tiene que ir, o sea, el primer día va a parecer un poco dantesco, pero estas además, que el tema del grupo es es uno de nuestros activos como selección y que además disfrutan estando juntas y son una parte de compañeras amigas, pues un poco peculiar, porque van a poder bajar al gimnasio de 5 a 5, hasta que no sean positivas y no podamos montar el autobús. Aquí el manager, el médico, siempre ha sido lo más importante, pero
Ahora van a ser todavía mucho. Ahora todo controladito, todo en libreta para todos lados. Es más o menos lo que ir con cuando uno, o sea, con ir con la libreta así de sanitaria a todos lados. Estoy bien, estoy bien. Ahora, ¿cómo? Ayer creo que fue, o estos días estaba escuchando una entrevista y hablabas ahora del tema del grupo como amigas. O sea, no porque sean todas amigas, pero sí la relación que tienen y la importancia que tiene hoy por hoy esa situación, especialmente en las Leonas. ¿Lo consideras así como algo prioritario? El juntarse, el tener una buena relación de amistad o de relación, porque al final no, obviamente son 40 personas, es imposible que sean todas amigas. ¿Pero lo consideras como algo prioritario el tema personal? Bueno, yo creo que se puede hacer, que un grupo puede conseguir objetivos sin tener un buen rollo. Creo que lo se puede hacer, ¿eh? Hay situaciones que lo han conseguido y hay grupos profesionales en ese aspecto que lo puede hacer. Es mucho más gratificante cuando un grupo se lleva bien y un grupo se respeta y un grupo se apoya y un grupo tiene alegría. Y este grupo lo tiene. O sea, desde el principio, mira que desde este grupo las cosas buenas que tiene el cambio generacional es que vienen con un rugby distinto y luego son jovencitas que al final aportan mucho y pues tienen ese hambre de estar en ese grupo que yo creo que es un, cuando las cosas vienen mal y cuando las cosas aprietan, consigue lo mejor. Creo que las Leonas, la forma de jugar de las Leonas, la forma de jugar de España, siendo muy pasional, se nos nota mucho. O sea, nosotros no somos americanas ni inglesas que podrían ser, no se nos nota y podemos ni hablar. A nosotros se nos nota mucho. Y entonces yo creo que los mayores éxitos que ha tenido la selección ha sido cuando los grupos han estado mejor y además es que se nos ve. O sea, si se ve que el grupo por cualquier momento, cualquier situación está regular en lo anímico entre ellas, eh, no pueden, además, no pueden ocultarlo. O sea, es para bien o para mal. Somos muy intensas, para bien o para mal, y creo que es un factor interesante y es un factor multiplicador. Y no es malo. Y creo que la salud ahora de grupo en España, es, tanto en el 7 como en el 15, es muy buena y hoy por hoy lo que hace es empujar. ¿Sos de meterte mucho en cuanto a la relación personal de las jugadoras o intentás que por ahí si hay algún problema o demás lo resuelvan entre ellas o tenés a alguien a su vez que pueda ir manejando esa situación? Porque es o sea, en mi caso que entrené grupos y demás, a veces es complicado intentar no solucionar problemas, pero sí intentar evitar que haya quizás algún tipo de inconveniente. ¿Lo manejas de alguna manera o dejas que ellas mismas lo resuelvan? Porque obviamente volvemos a lo mismo, ahora van a estar 9 semanas juntas, las situaciones pasan, porque un día me levanté mal, me miraste mal y se pudre todo. No, lo tienes que controlar. No directamente, pero desde luego si hay algún problema, eh, parte de nuestro trabajo es controlar que el grupo tenga una buena salud, en lo que podamos. O sea, nosotros no somos invasivos en el tratamiento, ¿no? Si hay una situación de algún problema, no lo intentamos, si el problema ya es grave y es una situación que afecta un poco a la sintonía del grupo, sí, pero normalmente pues hay pequeñas estrategias en las cuales no hace falta de más. El trabajo no lo podemos repartir al staff, las líderes del grupo, las capitanas. Hay jugadoras que también tienen importancia porque son más calmadas, pero hay que atajarlo. O sea, creo que no es una buena decisión si encuentras a ver problemas de un poco de mal rollo, dejarlo ahí, porque en esta situación de intensidad, que son muy buenas, también de intensidad cuando la cosa se tuerce, El carácter lo tienen. y empieza a ser complicado y yo lo que sé es que lo pueden trasladar al entrenamiento y a partir de ese momento una situación que supuestamente que es el rugby, que es lo que más nos gusta, y estar en el campo, si lo trasladas allí empieza a ser complicado. Entonces nosotros intentamos controlarlo, insisto, no siendo invasivos, porque también el grupo tiene que tener una vida propia y la generación de líderes también es una situación también de vida del grupo y intentamos atajar. Pero creo que es un grupo de los que he tenido, de los más fáciles que hemos tenido y es un grupo bastante sano y bastante fácil. Es verdad también que es de los que, como llevan tan poco, el grupo en general
no son como otros grupos que llevaban mucho tiempo concentradas. Estas jugadoras, pues al final, muchas jugadoras con 21 años, que sí que empiezan las estamos viendo mucho en muchas convocatorias, pero no llevan nada comparado con aquellas que llevábamos, que por ejemplo el grupo de los juegos que llegaban, pues eso, como 10 concentraciones permanentes, que eso sí también, en lo mental y en lo grupal es muy exigente. No, y te preguntaba también porque al final mencionabas antes que es un grupo muy heterogéneo en cuanto a la edad, porque tenemos jugadoras de 20, 19 años con una experiencia brutal, porque al final vienen jugando hace 10 años en distintas categorías, y otras con más veteranía, que quizás comenzaron a los 18 o 20, pero y que al final son distintas generaciones. Hoy por hoy, que encima para mí están cambiando tan rápido todas las generaciones en un montón de aspectos, que debe ser complicado también a veces intentar no unificar criterios en cuanto a la forma de estar en equipo, pero sí al final que congenien. Y creo que lo que decías, yo por lo menos lo que vi en los últimos partidos, y de hecho algo que me comentaban todas, era eso, era que el grupo en sí estaba muy bien, se sentían ellas muy bien. Yo creo que las jóvenes han hecho mucho por ello. O sea, al final, efectivamente, hay jugadoras veteranas y con mucho peso. Tienes ahí a Rico, tienes a Levin, tienes a la propia Bimba, tienes a Patri. Pero, por ejemplo, yo doy un caso, por ejemplo, a Levin. Yo a Levin la llevo, estoy viendo la selección con distintos roles, mucho tiempo. Pero ahora la veo disfrutar de otra manera. O sea, en esta situación que puede decir, joder, es mi última oportunidad para llegar a mi último reto. O sea, una jugadora que ha estado en mundiales, en Juegos Olímpicos, pues la ves ilusionada. Y esa ilusión que podía decir, oye, que se han ido mis amigas, estoy ahora aquí con estas enanas y yo soy aquí. la madre. Estoy aquí con mis 3 cruzados, que a ver qué hago, y la veo con más ilusión que nunca, más calmada que nunca, y ha entrado, o sea, en lo que le han hecho, yo estoy pensando, creo que nuestras veteranas tienen mucho peso y tienen mucho ascendencia sobre las jóvenes, pero las jóvenes han sabido cambiar ese entorno y que estén cómodas y que estén tranquilas, o sea, que tengan su responsabilidad y su forma de ver las cosas, que no se lo han quitado, pero yo veo a las veteranas en ese aspecto jovial y disfrutando de estos últimos boletazos que les queda de rugby de alto nivel y muy integradas. Quizás sienten esta nueva juventud, de pronto ven que pueden correr a la paz y demás, especialmente a Levin, que nada, pobre, la verdad es un quirófano caminando, aquí le mando un beso grande, pero que al final también es eso, es verse, yo creo que en el caso de Levin es verse que está a la par quizás de las jóvenes y que puede seguir dando y que a su vez puede enseñar y disfrutarlo. Yo veo a Levin ahora en su mejor momento, probablemente haya tenido. Levin es una jugadora a destacar durante mucho tiempo en la liga, en la selección. Probablemente haya tenido momentos deportivos de más necesidad en la selección o que necesitábamos tirar más de ella, pero ahora la veo disfrutar porque sí que también la he visto también, y lo he hablado con ella, en situaciones de más presión y de más autoexigencia ella misma, y eso a ninguna jugadora la hace bien. Y sin embargo ahora la veo, hay perfiles, pues de Alevín, de Lourdes, lo estoy viendo a un nivel, pero sobre todo porque yo creo que este grupo les ha relajado y está haciendo sacar lo mejor de ellas, y lo tienen claro, o sea, tienen claro que yo qué puedo ayudar, ya sé que soy una veterana y que estoy además totalmente reconocida por todas las pequeñas que ya tienen también, que estamos hablando de Amaya Arbina, que lleva 7 años y ya ha hecho todos los eventos mundiales, que Anne Fernández, que todas estas reconocen a sus veteranas y ellas están tranquilas y están dando para mí sus mejores momentos de rumbo. Ahora es cómico como cambió todo, que mencionas a Maya, mencionas a Anne, y podemos seguir mencionando a varias que siguen siendo jovencitas, porque al final siguen siendo jovencitas, pero tienen una experiencia y ya una mochila de torneos y de partidos que es hasta llamativo. Anne tiene, digo, Amaya me parece que tiene 23, me parece, que no sé, no quiero equivocarme, pero claro, tiene unos Juegos de la Juventud, tiene unos Juegos Olímpicos, tiene un Mundial de 15, un Mundial de 7, es un panorama para tener 23 años, y dice, bueno, hay gente con muchos años que no ha tenido ni la mitad de lo que has hecho tú, o sea que, bueno, está bien, a mí me parece que siga así, vamos. ¿Crees que en un futuro esta situación de que las jóvenes tengan mayor experiencia se va a seguir dando cada vez más? ¿Que en algún momento quizás la edad de veteranía va a ser más corta? Porque hoy por hoy sí contamos con Rico, contamos con varias jugadoras de más de 30,
Pero que hay muchas jovencitas que vienen pisando fuerte. ¿Crees que puede bajar esa edad de veteranía en algún momento o es necesario también tener gente con experiencia? Sobre todo en el 15 sí que necesitas en la delantera, yo creo que sí que necesitas jugadoras con experiencia, así que hay jugadoras que es muy probable que este sea su último reto, sobre todo adelante. Hay delanteras que probablemente y seguro se van a retirar. Pero es que, por ejemplo, Lourdes no es una jugadora mayor. Es que al final estamos hablando de Lourdes, que la llevamos viendo 1000 años, pero que es una jugadora que podría conseguir para el 15, es una jugadora joven. Entonces, creo que lo que sí que vamos a ver es que se va a unificar un poco, porque al final las nuevas que están subiendo pues siguen ya siendo jugadoras que vienen del mismo perfil de entrenamiento que Ane o que Teresa Hueso o que Amaya, es decir, que tienen el rugby que tenían, no hay tanta distancia como la que teníamos antes, que antes empezaban con 18, 19 años y las jóvenes ya se unifica más, o sea, no ves una jugadora no te sorprende que lleve una jugadora jugando desde los 8 años, porque ya llevamos 2 o 3 generaciones que lo tienen. Pero creo que al final vamos a tener unos años, pues un equipo joven, sobre todo joven, yo hablo de joven a nivel internacional, de menos de 25, 26, que me parece a nivel internacional está muy bien. Y te ves, o sea, voy a meterte en un aprieto porque en realidad no sé si lo tenés decidido o no, pero ¿te ves siendo parte todavía de varias generaciones más? ¿O en algún momento ya estás pensando en decir llego al mundial y descanso un poco? Porque al final creo que esta cuarentena nos cambió un poco, por lo menos en mi caso, a estar más tranquilos y a quizás disfrutar de otras cosas. Pero en tu caso, ¿tenés ganas de seguir varios años más o ni siquiera lo pensás? Sí, lo he pensado. Tengo ganas de seguir en el entorno femenino de la federación, si cuentan conmigo, pero pues, es muy probable que este también sea mi último gran evento a nivel de primera línea. Entonces, pues a lo mejor trabajando con selecciones de inferiores o ayudando a alguien, pero probablemente en este entorno también tenemos que ver de qué manera se abren paso nuevos técnicos y nuevos mensajes y nuevas formas de hacer. Esperemos que sea Nueva Zelanda, no sea antes. No, no está mal tampoco, retirarse en Nueva Zelanda. Un poco lejos para ir en estos casos, pero bueno, pero sería un lindo final. No digo final, porque al final estas cosas dan tantas vueltas que por ahí uno dice, bueno, tomo un descanso de una temporadita, de unos 4 o 5 años, y después al final vuelve, o al final uno nunca se retira o nunca deja de estar ahí. Mira, yo después del Mundial de 15, que para mí fue una experiencia cojonuda, pero fue duro porque al final teníamos otras expectativas, habíamos hecho una buena clasificación, el partido de Italia para el primero fue bueno, pero al final se nos hizo duro por varias cosas. Entonces yo sí que al final llevaba mucho tiempo, desde el 2014 y en unas condiciones no siempre las más óptimas y estaba un poco cansado, y después del Mundial del 17 pensaba dejarlo, o sea, no, era una de las formas de hacer una transición dulce, etcétera. Pero es verdad que al final hubo muchos cambios sobre el grupo, sobre el staff y tal, y vi cosas muy interesantes que al final me hicieron reflexionar un poco y subir en este tren hasta el último mundial. No va a ser el caso. Yo es que creo que si nos clasificamos para este mundial, yo creo que va a ser mi último entorno de alta competición. ¿Y te ves en algún momento descansando diciendo, bueno, a ver, sí, es lo último, o en realidad no puedes, necesitas hacer cosas igual? Necesito hacer cosas. O sea, la cuarentena te mató. Es verdad que lo que te digo, las primeras 2 o 3 semanas, fenomenal, porque yo era como, digo, es que hay vida, es que no, es como cuando dejas de jugar, que en los primeros 2 meses te deja de doler las cosas. Los lunes son buenísimos. Te encuentras tiempo para pues, apuntarte a un curso de inglés, pero cuando te llevas 2 meses sin hacer nada, algo te falta, porque al final entras en una situación que lo necesitas. Yo necesito estar al lado del rugby, no sé de qué manera podré ayudar y me pondré a disposición de lo que la gente piense que puedo hacer. Creo que al final todos los que jugamos a esto de alguna manera o nos vamos completamente, es decir, no vemos nunca más nada, o es imposible alejarnos. Lo decía un capitán que tenía yo, que era capitán de la selección española y luego fue un entrenador, que alguna vez le pedía venir al club, que nos echara una mano, solo
aquella figura que siempre que baja y solo un poco por reminiscencia a los jóvenes, digo, con cualquier cosa que digas, dicen, mira, para mí el rugby es una cosa tan seria que al final, si bajas al 100%. ¿No? Yo no puedo bajar a darme una vuelta y decir que yo era el número 8 de la selección. Y es verdad, al final o te vas por completo y te vas al monte o a tu trabajo o lo que sea, o si estás ahí al final intentas dar todo lo posible. ¿Cómo te ves entonces en los próximos meses? ¿Mucho nervio? ¿Al contrario, muy tranquilo porque crees que las cosas están bien dadas? ¿O ansioso para ir cerrando un poquito esto? Bueno, pues sobre todo tenemos mucha información ahora, muchísima información. Tengo los últimos días, voy a intentar gestionar cómo toda esta información que tenemos vamos a intentar trasladar a las jugadoras porque no tenemos tanto tiempo en concentraciones como para pasárselo a las jugadoras. Entonces hay que ser muy clínico en qué querer hacer y en qué llevarlo. Y también quiero prepararme para todo este entorno de no rugby, o sea, todo el entorno de gestionar todas estas situaciones, que al final con el rugby normalmente no me pongo nervioso, pero todas estas situaciones de no control sí que te pone, al menos te saca un poco de tu situación normal. Entonces hay que controlarlo y hay que intentar saber que esto es como si fuera una lesión y que perderemos jugadoras las mínimas posibles y que todo puede ser muy, muy cambiable y que tenemos que adaptarnos. Bueno, siempre se dice que cuando uno sale de la zona de confort es para crecer, pero tampoco hacía falta tanto, ¿eh? Tampoco. Con un poquito alcanzaba. Ya era suficiente reto ganar a Irlanda y ganar a Italia como para hacerlo ahora sin poder utilizar todas nuestras armas. Es decir, es verdad que también ellas tampoco lo van a tener, pero bueno, ya entenderás que al final algo tú puedes incluso considerarte peor que otro y decir que tienes menos posibilidades, pero no jugar con algo que no puedes controlar, eso sí que genera un poco de situación de no control y eso es complicado. Y más allá de toda la situación, a veces uno creo que sueña con estas cosas, pero te ves en Nueva Zelanda, o sea, no la cosa de soberbia, no diciendo sí, me veo porque soy mejor, sino a veces está esa cuota de confianza que uno tiene y que tiene en el equipo, y si se ven en Nueva Zelanda, vos lo ves que más allá de la dificultad, que realmente hay posibilidades. Sí, no estaríamos, pero no es un tema de chulería, no es un No, tema, por eso, a veces suena como chulería el sí, vamos a estar, pero que no va por ese lado. Aprendimos una cosa en la preparación de los juegos, que era que si tú al final tenías que estar pensando en el objetivo y no podías, todo lo que no fuera estar pensando en cómo lo ibas a conseguir, era una situación o una forma de perder el tiempo y empezar a generarte dudas. Y en la medida de lo posible es lo que intentamos. O sea, realmente, sin ser una locura, o sea, a las mañanas no te puedo decir, oye, estamos pensando en ganar Inglaterra de 20, porque es imposible. Sí. Pero creemos que se puede hacer, creemos que los 4 equipos están muy parejos, creemos que va a ser muy complicado, porque al final sacar a dos equipos del 6 Naciones fuera es muy complicado. Sabemos que Italia ha crecido mucho y al final ha hecho que al final pareja incluso la favorita, pero tengo mucha confianza en nuestro equipo, porque además sabemos que compite muy bien y sabemos que en las situaciones complicadas, sobre todo en las de clasificación, que luego los torneos es otra cosa, pero en las clasificaciones siempre dan un paso más, no sé por qué, es una cosa que tendremos que pensar algún día. Y si no pensáramos absolutamente que nos vamos a clasificar, estaríamos perdiendo el tiempo necesario para poner las armas en aquello de poder ganar. Perfecto. Más claro, imposible. Nada, yo en realidad es que siempre me podría quedar horas y horas y hablando. De hecho, con todos los que hablo al final nos damos cuenta de que pasaba una hora y media. Me pasó con Oti, que estuve hablando como 1 hora y media y creo que llegamos a la mitad de lo que queríamos hablar. Pero siempre digo que nada, siempre que nos vemos hablamos y muy bien, así que siempre agradecerte por toda las oportunidades, por lo menos que me das a mí para hablar. Siempre es un placer estar en el campo y poder ver lo que uno ve de fuera, que a veces uno lo ve de otra manera. Y nada, agradecerte por esta charla. Sé que bueno, que la situación es complicada general así esta y que estamos en una situación rara, pero bueno, yo creo que se aprovechan para otras cosas, como por ejemplo poder hablar contigo un rato largo.
Así que nada, desde aquí agradecerte a la gente que estuvo por ahí también escuchando y mirando el stream. Si querés decir algo, el micro... una consulta, ¿las sedes se saben? Antes que me preguntaba, lo estaba pensando y me olvidé. ¿Las sedes se saben de las...? De los partidos. Sí. Las sedes. Yo he pedido jugar en los partidos de diciembre. He intentado, yo sé que el Central es para nosotros es nuestra casa, para nosotros es una jugadora más, pero en diciembre he pedido que busquemos una sede en el Mediterráneo, porque claro, jugar en diciembre con lluvia y frío contra Irlanda y contra Escocia, me parece que sería... Primero, lo mismo esa semana me da un jamacuco, pues se pone a llover y esperar ahí rezando para que no lloviera, y que creo que podemos tener un campo con una temperatura mejor para jugar ellos. Los del europeo no lo sé que está muy cercano, ya se logró un acuerdo con Elche para jugar uno de los dos partidos, creo que se está muy cerca de cerrar uno de los dos por lo menos, o los dos allí, pero bueno, creo que la federación en los próximos días confirmará al menos las primeras sedes y luego las del Cuatro Naciones. Bueno, o sea que hay que ir preparando el traje de baño para diciembre, por lo menos para esa zona. Así que nada, de nuevo agradecerte por la charla, es un placer como siempre. Esperemos que en breve nos podamos ver en el campo y disfrutando de esto, que al final es lo que nos gusta y lo que nos divierte, y que para eso estamos acá. Pues nada, gracias a ti, Diego, que para mí al final hablar de rugby con gente que demuestra la pasión que tienes tú es un honor, y aprendo mucho cuando hablo contigo. Y bueno, esperemos que sea partícipe de esa clasificación, que yo creo que tampoco está tan lejos Nueva Zelanda, que si lo vamos anticipando vas a tener un año para apuntar. Y solo se juega, el mundial solo se juega en una isla, con lo cual no hace falta estar cambiando de isla. ¿Ya? Convénceme, ahora me falta convencer a la gente. Muchísimas gracias. Nada, que disfrutes ahora de lo que queda y que la preparación siga genial, por lo menos cuando empiece. Y nada, y nos veremos. Si no es, bueno, de alguna manera nos veremos, así que sin problema por eso. Muy bien, un abrazo grande. Abrazo grande. Ahora. Al resto nos estamos viendo la semana que viene con una entrevista a una gran jugadora de la selección española. Abrazo para todos.